Hoy estamos en Cortico con... Miguel del Río Contreras, licenciado en Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Cuenta con estudios en posgrado de finanzas en Texas A&M International University. Cuenta con un doctorado por University of Newcastle y en Grenoble Business School de Francia. Cuenta con maestría en negocios electrónicos de la Universidad Internacional de Japón. Es experto en negocios con enfoque internacional, analista estratégico con enfoque en marketing y es coordinador académico en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Bueno, el día de hoy le doy la bienvenida en Cortico al doctor Miguel del Río Contreras. Bienvenido en Cortico. Muchas gracias y muy feliz de estar con ustedes. Bueno, pues el tema que vamos a manejar el día de hoy es el liderazgo. Y pues me atrevo a decir que el liderazgo nos ha acompañado durante la evolución del humano. ¿Qué es ser líder y qué tan importante es ser líder? A partir de 1930 vimos varias teorías que nos empezaban a enseñar esos indicios de cuáles son los rasgos que tiene un líder, ¿no? Que debe de tener. Y desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista organizacional, un líder empieza a tener básicamente dos grandes áreas de desarrollo. Por un lado, un líder tiene que formarse en habilidades duras como cumplimiento, responsabilidad, desempeño, ¿no? Muy enfocado a objetivos, muy enfocado a hacer que las cosas sucedan. Y por otro lado, otra serie de teorías conductuales nos llevan a entender que el liderazgo también tiene que ver con elementos, como les decía, cognitivos, sociales, carismáticos, de tener influencia en un contexto social. O sea, que sepa llevarse con la gente, que tenga lo que llamamos coloquialmente en México el don de la gente. Entonces, por un lado tienes una área de desarrollo de liderazgo donde lo que ves son habilidades sociales y por otro lado ves un área de liderazgo donde ves habilidades enfocadas al trabajo, a la tarea, al objetivo, al cumplimiento, a la responsabilidad. Entonces, a medida que estas teorías, a medida que fueron pasando los años y nos fuimos dando cuenta que en realidad un líder tiene que tener ese balance entre esos dos grandes extremos que tú puedes ver, por un lado, elementos de cumplimiento, elementos de responsabilidad, elementos enfocados a la tarea y por otro lado, elementos que tienen que ver con las personas. Sin embargo, Giselle, hay regiones del mundo y culturas donde el liderazgo se va a inclinar hacia un lado o hacia otro. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el alemán, el estadounidense, el británico es súper enfocado a la tarea, puntualísimo, el objetivo, lo que tiene que hacer. Y en países latinoamericanos como el tuyo y el mío, en países árabes, el sur de Italia, Francia, la inclinación que tú ves es a un liderazgo más enfocado a lo social, a lo carismático, a un liderazgo democrático, a diferencia del autocrático que tú lo ves en otros países. Ahora, también eso no significa que todos los que nos estén viendo dicen, no, yo como soy latinoamericano, ya estuvo que nomás soy de fiesta y todo así. No, en realidad hay muchísimas variaciones, pero sí ves una enorme inclinación en las culturas organizacionales de cada empresa, que es lo que más se valora como cultura, ¿no? Y por supuesto que todo eso es social, eso se aprende, o sea, tú ya lo aprendes desde muchos contextos, desde que eres niño en la escuela. Pero pues sí, básicamente así podríamos definir la evolución que ha tenido este concepto de liderazgo al día de hoy. ¿Puede haber alguna confusión? O sea, podemos hablar o confundir ese liderazgo con ese carisma que de pronto estamos hablando y decir, ¿existe ese líder falso? Sí. Y hablando de ese líder falso, si existe o no, ¿qué características entonces podemos marcar o qué cualidades nos está diciendo que es un líder contemporáneo? Al día de hoy, una de las cosas que tú y yo podemos ver haciendo un googleo simple de los conceptos de liderazgo es que la gente al día de hoy confunde, como tú bien lo dices, carisma con liderazgo, y la gente al día de hoy confunde, por ejemplo, el don de gente con liderazgo, la gente confunde el día de hoy la autoridad con liderazgo. Yo tengo un puesto de autoridad, entonces yo soy líder. Y todos esos conceptos que al día de hoy vemos de gente incluso que escribe libros, gente que hace talleres, que es coach, que es mentor, cuando no entienden cuál es el concepto de liderazgo como tal. Sí hay un problema ahí importante. Ser carismático no es ser un líder. Ser autoritario no es ser líder. Son rasgos, por supuesto. A lo largo de la historia humana ha habido muchos errores en entender mal el concepto de liderazgo. Vemos gente que ha llegado a un lugar de autoridad que le permite entonces tomar decisiones
cuando fue llevado a través de su carisma o de la autoridad solamente, y no solamente lo vemos en países latinoamericanos. Europa tiene toda una historia en ese tipo de liderazgos equivocados, y Estados Unidos yo creo que se plantea, sobre todo este año con el resultado de las elecciones, hasta qué punto evaluó cuestiones de desempeño, cuestiones éticas, más allá de solo carisma, más allá que solo popularidad. Pero entonces, bueno, con todo este bagaje y lo que nos está comentando, el contexto que nos está dando, ¿cómo y cuándo se forma este líder? Bien, muy buena pregunta también. Fíjate que el liderazgo tiene que ver con estos conceptos de dirección. De hecho, las teorías que desarrollan el concepto de liderazgo vienen de teorías que venían desde 1880 que tienen que ver con la dirección. O sea, el que dirige a los demás, el que motiva a los demás. Cuando vemos entonces que viene desde el concepto de dirección, aquí yo creo que el mensaje, más allá de entender, por ejemplo, habilidades gerenciales o habilidades, por ejemplo, que tengan que ver con el manejo de la gente, teorías complejas de motivación, todo va a iniciar contigo mismo. Es lo que en Estados Unidos se le llama el autoliderazgo, en inglés se le llama así ese concepto. Por un lado, ¿cómo eres tú capaz de ser responsable contigo mismo? Cuando tú te pones un objetivo, lo logras, eres responsable, haces que las cosas sucedan, tienes ese cumplimiento, se puede confiar en ti en cuestión de desempeño. Si tú dices, no voy a comer esto esta semana porque lo que sea, lo cumples, a pesar de que no haya nadie que te esté viendo. Cuando tú dices, voy a terminar esta tarea, este ensayo, lo que sea, voy a terminar este libro que me compré, lo terminas, lo haces, tienes esa capacidad de motivarte a ti mismo para lograrlo. Si no, la mitad del camino no está hecho. Antes de que te pongas tú en autoridad a decir, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer aquello y equipo hacer, primero tú mismo, número uno, esa dimensión, la dimensión del liderazgo que hace que las cosas sucedan, la dimensión del liderazgo que tiene que ver con cumplimiento, con hacer las cosas. Una autoevaluación, se podría decir. Esa sería la mitad de la autoevaluación. La otra mitad tiene que ver lo relacional, ¿verdad? Lo conductual, lo social, lo carismático. Y aquí yo creo que tendríamos que dar un paso atrás, más allá de cómo me relaciono con los demás, cómo quiero a los demás, cómo le hablo a los demás, cómo tengo una conversación con los demás, cómo estoy cara a cara viendo a alguien, cómo me veo yo en el espejo, cómo me entiendo yo, qué conversación tengo yo mismo, conmigo, cómo me quiero, cómo es mi autoestima, sé para lo que soy malo, pero soy para lo que soy bueno, me llevo bien conmigo mismo o soy mi peor enemigo. Yo creo que ahí tú y yo entenderíamos, Giselle, que si una persona falla en esos dos, por más autoridad que tenga, por más carisma que tenga, todo eso son espejos. Todo eso no te está dando la realidad de si de verdad es un líder. Más allá de que este contenido del día de hoy lo basáramos en habilidades, técnicas, teorías, coaching, todo ese tipo de habilidades más sofisticadas, yo creo que aquí hay que dar un paso atrás. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y está en tus manos. Más allá de buscar en ningún otro lado, tienes que hacer una reflexión que te va a llevar a lo mejor unos minutos o a lo mejor te va a llevar días. Pero esa reflexión es bien importante porque tú y yo, ¿cómo se te ocurre contratar a alguien para un rol de líder cuando no es capaz ni siquiera de ser líder en su propia vida? La mala noticia es que un líder requiere un trabajo arduo. No hay un camino fácil de decir, yo esta mañana amanecí siendo líder. Para llegar a ese punto necesitas un montón de elementos y herramientas y condiciones que te permitan ejercer el liderazgo de manera ética, de manera responsable. Y no es un trabajo glamuroso tampoco, porque también todo el mundo lo ve como, no, es que el líder ve porque esto, porque aquello, porque da pláticas, porque y uno lo tiene ve como likes. lejos, ¿no? O sea, yo no puedo ser líder. Sí, lo ves como algo totalmente fuera de tu realidad, pero ya vimos desde dónde empieza el liderazgo. O sea, no es algo que esté ajeno de tu realidad, número uno. Y número dos, no, en realidad muchos de este sentido de liderazgo tiene que ver con la condición con la que tú estás logrando tener ese trayecto, ¿no? Decidir que tú estás tratando de mejorarte de tal forma que mejores en la manera en que diriges a los demás. No, sí es un tema donde no es solo cosas bonitas. Para tener liderazgo te vas a tener que equivocar y vas a tener que sudar y vas a tener que llorar y vas a tener que sentirte bien y sentirte incómodo y sentirte feliz, pero también sentirte triste. Eso es normal. Eso es lo que te hace, es lo que te da el carácter de poder tener en esos dos ámbitos la capacidad de decir, ¿saben qué? No hay fiesta, tenemos que acabar esto a como dé lugar. Es la meta primero. O decir, por otro lado, ¿sabes qué? A mí me cae bien gorda la gente, pero tengo que ir y saludar y hacerles plática porque si no, no hacen su trabajo. Eso es motivación. Para lograr eso,
necesitas todo un crecimiento personal que te requiera pues, poder hacer que las cosas sucedan a través de la dirección de liderazgo. Quisiera que nos dijera 3 recomendaciones ya para terminar, prácticas para decir, así voy a ser un líder, o voy a empezar por lo menos ese proceso para ser líder. Yo creo que el primer gran contexto sería, el primer gran elemento sería que analices tu contexto personal, ¿no? ¿Qué tanto yo soy capaz de ser responsable? ¿Cuánto confío yo mismo en mí en poder hacer algo? O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Este año voy a bajar de peso, voy a comer mejor y voy a acabar estos 3 libros que tengo ahí esperando. ¿Lo logras? Y eso no es de, bueno, voy a ver, tú ya sabes. Es un tú propósito, ya, por ya. supuesto, tú ya sabes de otros propósitos que has tenido si lo logras o no. Entonces, eso sí es bien importante, ser muy honesto con uno mismo, ¿no? Porque entonces ya tienes un camino. Porque no, ¿cómo? Porque si vivimos en la negación, el gran problema es que no estamos haciendo absolutamente nada. Y por otro lado, en esa misma reflexión personal, tu relación contigo. Nunca vas a poder tener una relación sana, sólida en el largo plazo con más personas si tú no tienes una relación sana y sólida contigo mismo. Eso sería un paso muy importante. Y sí te diría esto como receta, que hay que tener cuidado, porque tú puedes llegar a una sección de libros, ahorita mismo vas a una librería y ves montones de libros de liderazgo, de habilidades gerenciales, etc. Pero te vas a dar cuenta que muchos de estos libros, cuando los empiezas a leer, van sesgados hacia, tienes que ser una mejor persona, carismática, etc. Y dices, ¿y lo demás? O el otro dice, tienes que ser bien reglas, tienes que ser bien cumplido y responsable. Ajá, ¿y lo demás? Te ves tan sesgados, entonces por eso sí, ese sentido de crítica es importante, ¿no? O sea, toda esa serie de recetas hay que tener cuidado. Y yo creo que eso sería como esa reflexión en cuanto al cumplimiento, otra reflexión en cuanto a las capacidades sociales, ¿no? Ese segundo gran elemento que construye el liderazgo. Y yo creo que como ahorita tú también lo mencionabas, en un tercer punto que no habíamos tocado en estas preguntas, la ética es muy importante. Yo creo que los grandes problemas que estamos viviendo en este siglo tienen que ver con el manejo ético, en todo sentido, como tú lo mencionas, desde lo político hasta lo empresarial. Yo creo que cuando estamos viendo que alguien puede usar su liderazgo para un fin positivo, lo vemos todo el tiempo. Pero también el liderazgo significa, como lo decíamos ahora, en un principio básico es dirigir. Y el liderazgo, como tú lo mencionas al inicio, puede no ser solo falso, puede ser muy auténtico, pero el fin es negativo. El fin no es ético, el fin no es de responsabilidad. Y por supuesto que podríamos dar nombres de mucha gente famosa en puestos políticos o empresariales. Pero no es el punto más bien es entender que el liderazgo te da un poder que va a trascender la autoridad. Es decir, la autoridad es una cosa, poder es otra. Tú puedes tener nada de autoridad y enorme poder de influencia. Y cuando tienes ese poder, tú tienes la capacidad de organizar personas que se pongan la camiseta contigo y hagan lo que tú quieras. Y yo creo que ahí la ética es algo que en muchas ocasiones estamos dejando a un lado, la damos por hecho. Entonces ahí yo creo, todos los que escuchen este contenido, los que nos estén viendo es, ¿y para qué me interesa el liderazgo? ¿Qué quiero lograr? Y cómo eso va a transformar positivamente mi entorno y el de los demás. Sí, para qué y cómo, pero también tener como claridad y no dejarnos sesgar por estos líderes falsos, ¿no? Porque es un tema, la verdad, muy delicado, porque nos podemos dejar llevar. Es un líder y llegar también de pronto a hacer cosas que van con nuestra ética. Entonces sí es un tema muy minucioso y pues de esta manera ya nos despedimos. Muchas gracias. Lamentablemente fue un placer compartir este espacio con usted y pues dejarle como conclusión a las personas que nos están viendo que ser líder hay que ser ético, no se nace, se hace y todos tenemos esa chispa, o sea, todos podemos desarrollarlo. Y bueno, pues también invitarlos a que visiten nuestra página cursos.niuni.com y también a que visiten nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito. Y pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y fue un placer nuevamente. Igualmente, gracias. NIUNI, New Way of Learning.